El viernes pasado, Argentina hizo su propuesta de reestructuración de la deuda, una de las deudas más importantes del mundo hoy en peligro. Es decir, el mundo está mirando qué pasa con la deuda argentina. Y de ahí en más, durante 2 o 3 días, los medios se pusieron a ser voceros de los acreedores y a decir que no era seria la propuesta, que así íbamos a terminar en default y íbamos a tener un dólar a 200 o 300 pesos y nos íbamos a morir todo de hambre y que los acreedores no lo iban a aceptar. Y todo eso fueron tapas de los diarios durante 2 o 3 días. Hasta que ayer Guzmán le contestó a los acreedores. El ministro de Economía del país en cuestión le contestó a los acreedores. Les dijo que la única oferta era esa y que no amenazaran con el default porque ya estábamos en default, que en default nos dejó Macri. Que las consecuencias del default ya le estábamos sufriendo, así que no nos asustaran con eso. Esa noticia obviamente fue levantada por los medios porque es imposible no levantarla, pero no fue la tapa de los diarios. No, hicieron como que no consideraran relevante que el ministro de Economía hablara por primera vez después de la propuesta de la oferta y rechazara los términos de los acreedores. Estos mismos medios, durante todos estos días, estuvieron furiosos por la posibilidad de que se cobre un impuesto a las grandes fortunas. Los medios no hablan solo por intermedio de los periodistas. Los medios ponen en aire a tipos como Melconian, como Espotorno, empresarios, deporte, ¿sí? Es decir, los medios son eso, un medio para que la gente hable. Y no solo hablan los periodistas, ahí se expresa todo el establishment en un enorme rechazo a la propuesta de deuda, al impuesto a la fortuna, a la cuarentena. Ahora, todos estos tipos que opinan, grandes empresarios, economistas a sueldo, periodistas a sueldo, están discutiendo plata. Están discutiendo el 1% de su fortuna, que es un 1% que va y viene, ¿viste? Hoy haces un negocito un poquito mejor, otro día un poquito peor. ¿Están discutiendo eso? ¿A vos te parece? Yo tengo para mí que no. Yo creo que lo que están discutiendo ellos es si este gobierno tiene el poder para semejante desafío al poder económico, o si no se lo van a permitir, o si no le van a permitir una enorme quita de la deuda, o si no le van a permitir que ose cobrar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, o si no le van a permitir al gobierno decir su empresa se queda cerrada hasta que yo lo diga. ¿Por qué? Porque eso es lo que se disputa a lo largo de toda la historia y eso es lo que está en disputa hoy en el mundo. En un mundo que avanzaba hacia la plutocracia, hacia el gobierno de los ricos, el pueblo empieza a ver que por ahí es mejor que los gobiernen los políticos. Es decir, nosotros todos estos años seguimos eligiendo presidentes, sí, y los presidentes actuaban como quería el pueblo, tenían en su administración algún hito de lo que habían prometido en la elección, o gobernaban para los ricos, ¿no es cierto? Ahora se va dando cuenta este gobierno que tiene el poder para gobernar para quienes ellos quieren. Y por eso aparecen estas críticas bobas. Hablan del Estado bobo. Son críticas bobas al Estado bobo. Son críticas bobas en donde se ponen a comparar a Alberto Fernández con Merkel. Son críticas bobas las que dicen que el Parlamento no está funcionando cuando sí está funcionando. Porque ellos hoy están a la defensiva. En decir que Aníbal Fernández mató a 3 tipos y qué sé yo. No, hoy están a la defensiva. Todo el poder económico está a la defensiva. En un mundo que marcha o marchaba hacia la plutocracia, acá manda Alberto y el peronismo, claramente. Hay un poder que logró que la gente se quede en la casa, que los empresarios cierren la ventana y se callen la boca, ¿sí? Que van a pagar ese impuesto y lo van a pagar, que van a hacer esa quita y la van a hacer. Ayer Guzmán dijo algo bien interesante. Dijo, a ver, esto es una posibilidad de que el mundo cambie hacia una situación más justa, pero eso se está discutiendo todavía, porque hay resistencias. Lo mismo había dicho
Juan Alemán el otro día, ¿no? Ahora, en esa pelea, en Argentina da la impresión de que va ganando la política. Y esta coalición que se había armado para sobrevivir, claramente se había armado para sobrevivir, y que empezó a gobernar casi en puntas de pie. Este gobierno no empezó como Macri, que hacía lo que se le cantaba, que devaluaba un 50%, que subía las tarifas, que hacía lo que metía gente presa. No, este gobierno empezó despacito, diciendo, subo un poquito, esta jubilación acá, la otra la toco, le devuelvo el IVA a los alimentos, muy cautelosa, porque era un gobierno que se había armado para sobrevivir después de varios años en que el peronismo había sido perseguido y en muchos casos encarcelado. Para eso se armó la coalición. Ahora, hoy, esa coalición está cohesionada y con un liderazgo muy fuerte. Hoy, lo que puede esa coalición ya no es sobrevivir, sino cambiar el statu quo del país. Hoy, este gobierno, con esta coalición tan cohesionada, que en estos días hemos tenido la suerte de hacer varias entrevistas, entre ellas a Sergio Massa, es decir, escuchamos a Sergio Massa y al ministro Guzmán hablando en el mismo idioma. Hoy hay un peronismo cohesionado, con un liderazgo de un presidente con una imagen altísima. Y muchos dicen, sí, bueno, también el presidente de Italia, que es un desastre, tiene imagen alta. No, el presidente de Italia, en vez de tener un 5, tiene un 20. No tiene un 80. ¿Sí? En esta lucha sin fin, que es la lucha de clases, hoy ellos están a la defensiva. Ellos le llaman grieta y dicen, bueno, ahora viene el fin de la grieta. Acá no hubo ninguna grieta, acá hubo una persecución de un grupo político hacia el otro, que no es la primera vez que lo hace. En el 55 bombardearon la plaza, en los 70 tuvimos 30.000 desaparecidos y ahora la persecución fue un poquito más sofisticada, se hizo con jueces y con periodistas, pero metió un montón presos y a los otros los asustó tanto que no eran capaces de decir nada. Bueno, hoy eso cambió. Hoy eso cambió. La lucha entre las dos clases sociales se da, es lo más relevante de la política, como mínimo desde la Revolución Francesa. Eso es así, y eso va a seguir. Lo que pasó acá, por la pandemia, es que cambió la relación de fuerzas. Ya no es un gobierno que solo intenta sobrevivir. Es un gobierno con un ministro de Economía que ayer me dijo que quiere cambiar el sistema financiero. Y yo le hice la misma pregunta que le había hecho Horacio Berbisky, porque creo que los dos, sin hablarnos, lo considerábamos lo más relevante que podíamos hablar con el ministro. Es decir, un ministro de Economía en Argentina que se anime a decirle a los bancos, que en su mayoría son bancos de las grandes potencias del mundo, que le va a cambiar las reglas, que lo va a regular y que los va a obligar a usar la plata de los depósitos para prestárselo al aparato productivo, es en Argentina algo medio revolucionario, ¿sí? Es decir, el gobierno empieza a animarse a usar el poder que logró. Así como Macri, cuando asume y tiene todo el poder, porque tiene el poder político más el poder económico, hizo lo que quiso y dio guante. Este gobierno, que había empezado con mucha cautela, empieza a animarse a desarrollar su proyecto. La pregunta es, porque va a tener obstáculos en el medio, si se va a animar a desplegarlo absolutamente. Si vamos a tener un Alberto que mire a sus soldados alrededor, que mire los tanques que tiene, que se dé cuenta que está en capacidad de ganar y que ellos están a la defensiva, que esos ataques no son los de antes, son ataques bobos de un tipo que está perdiendo la pelea, y se anime a ir hacia un país más justo. Si eso es así, si Alberto se anima a desplegar las alas de su poder para ir hacia un país más justo, entonces lo que viene será un futuro auspicioso. Ojalá lo haga. Tremenda la charla que tuvieron. Bien. Y además, cómo marcó la cancha. Muy sólido, Guzmán, ¿no? Muy sólido, la verdad. A ver si todavía tenemos una sorpresa acá
porque era un desconocido Guzmán para todos, qué sé yo. Y aparece un tipo que se planta fuerte, más allá de la negociación, porque uno en una negociación siempre dice que no te voy a pagar y qué sé yo. Los conceptos que va vertiendo son de una heterodoxia importante. Recordemos que no es un tipo que tira manteca al techo, que le costó salirse de lo fiscal, que tiene cierta cautela en la emisión, qué sé yo, pero que se planta ahora se va afianzando, me parece que se va afianzando, que se siente cada vez más seguro y plantea cosas que no se esperaban de él. Tiene 37 años. Sí. ¿Sí? Y está manejando algo que puede ser uno de esos casos, ¿no? Un leading case que después los otros miren a ver qué pasa. ¿Es posible, sin caer en default, una negociación con una quita de casi el 60%? No, nunca se hizo eso. No. Lo puede ser caer en default, sí, pero sin caer en default, plantarte un día y decirte, che, mirá, esto es así, y guarda que el vencimiento es hoy. Claro, pero hoy ya dijo que no se va a pagar. Ayer dijo que hoy no paga. Claro. Por eso digo, ayer tiró muchos títulos. Sí. Ayer dijo que hoy no paga. Ahora, qué fuerte que cuando hablan los acreedores es tapa de Clarín y cuando habla el ministro de Economía no. No. Y bueno. No. Pero supongo que cuando habla, que si no lo publican ellos. Sí, supongo que cuando habla Paolo Roca, Prensa Obrera no lo pone en tapa. Claro, pero bueno, se supone que es el ministro. Se supone que es el ministro de todos, ¿no? Esto no es una cosa entre privados. No, la verdad es que yo las primeras cosas que había visto de él me parecía que era un tipo muy vertido hacia lo financiero, que se había dedicado al tema de la deuda y ahora va tomando espacio. Y el otro día un colega de él, también ministro de mucho porte en la economía, hablando de él me dijo, es Messi. Y yo le dije, mirá, a mí lo que me maravilla es que un ministro hable bien del otro. Nunca lo había escuchado. Claro. Me dice, no, tenés que verlo jugar, me dice, ¿viste? Así que bueno, nada, se ve que el tipo es capaz. Yo te digo, yo hablé con dos fuentes de los acreedores, estos consultores, ¿viste? Que trabajan con ellos, y los dos me dijeron que la propuesta era muy sofisticada, que era de primer nivel y que era inteligente, en tanto no les quitaba capital, por lo tanto no les movía el balance hoy, pero hacía una quita de tasa de interés tan fuerte que es factible que Argentina la pueda pagar. Claro. O sea, una tasa que empieza del 0,5. Vos pensás que siempre ahora se dice, bueno, hasta el 2023 no pagamos. Sí, pero la noticia es que en el 2023 pagamos nada más que 300 millones de dólares. Claro. Y él ayer dijo que en 2023 al FMI tampoco no le puede pagar. Dijo, a los acreedores le pagamos en 2023. Al FMI no, necesitamos más tiempo aún. Quiere decir que vos estás 2020, 2021, 2022 sin pagar nada. En 2023 pagás nada más que 300 millones de dólares. No, y además, Roberto, algo que viene insistiendo Guzmán y que ayer lo dijo también, es que no va a ahorrar a través del ajuste fiscal. O sea, que esa es una definición también técnica, pero ideológica. O sea, que no va a juntar plata acá el 2023 cortando salud, educación, obra pública, etcétera. La verdad es que tampoco va a haber dinero, ¿no? Escuchaba la charla que tenían recién con Horacio Berbisky y bueno, estás hablando de una crisis que es más fuerte que la del 30. ¿Vos te acordás lo que fue la crisis del 30? Las cosas que pasaron después de ahí también hay que decir, ¿no? Espero que esta vez no ocurra. Va a haber muy poco para distribuir. Por eso es un enorme momento y hay que ver cómo va actuando el gobierno, porque un país rico como Argentina, un país que produce alimentos para 500 millones de personas, no puede pasar hambre después de una crisis como la del 30. Y da la impresión de que el gobierno se anima a eso. Sí. De que el gobierno cada vez juega un poquito más, ¿viste? Antes pagaba una partecita de los sueldos y por intermedio de los bancos, ahora dice pago la mitad de los sueldos, más del 80% de las empresas va a pagar con plata del Estado, se anima a hacer una propuesta así de la deuda. Es como que, viste que Alberto va midiendo el poder que tiene todo el tiempo y da la impresión de que se les anima más. Claro. ¿No? Además también por ahí, Roberto, es un momento para cambiar algún paradigma, ¿no? Por ejemplo, hoy Nico contaba el caso de Dinamarca, que no le va a dar plata a empresas que están radicadas en guaridas fiscales.
por ejemplo. Magnífico eso, No, es como un... Acá no queda ninguno de Nadie, si es nadie. así. Sería un ahorro enorme En para el serio, Estado. En serio, no es joda, ¿no? No. Creo que los tres estamos de acuerdo. Y mira, por ejemplo... Todas las grandes tienen las Y- empresas en paraísos fiscales. Techin Luxemburgo, Mercado Libre Delaware, Clarín, Delaware. Y podemos seguir la lista, pero digo, en general tienen Claro. eso y sus accionistas, yo le sumaría a los accionistas, tienen su dinero personal también en esos lugares. Claro. Qué Después lindo. cuando hablamos de Colonia dicen que nosotros somos setentistas, ¿viste? ¿Cómo un país se va a desarrollar si los ricos se llevan la plata a paraísos fiscales? Todos, no uno. Sí. No es la excepción, es la regla. Sí.